Respondamos al ejercicio 26 que nos pide relacionar el límite de cada función en el punto dado con la gráfica correspondiente cuando el límite de x tiende a infinito. Ahora, antes que nada, fíjate en las respuestas, porque las respuestas te van a ayudar a encontrar cuál es la solución. Y lo digo por lo siguiente: si te fijas, tanto el inciso A como el inciso B tienen que uno corresponde a la gráfica A y en el inciso C y D, 1 corresponde a la gráfica B. Si tú pudieras encontrar la correspondencia del límite 1 con alguna gráfica, ya sea la A o la B, solo eliminarías dos de las opciones. Aún así tendrías que considerar otro límite y otra gráfica para definir tu respuesta. Lo mismo sucede con el límite 2. Todos los incisos, casi todos lo relacionan con el inciso C y solo uno con el inciso Entonces, si pudieras elegir cuál es el límite que corresponde a, cuál es la gráfica que corresponde al límite 2, podría ser que elimines de una vez por todas solamente una o tres opciones. Pero fíjate qué sucede con la respuesta 3, el límite 3. Dos incisos los relacionan con el D. Y el inciso B y el inciso D lo relacionan con la gráfica B y la gráfica A. Entonces vamos a concentrarnos en esta gráfica. En este límite. El límite cuando x tiende a 2 de 1 entre x menos 2 al cuadrado. Si x toma el valor de 2, entonces en el numerador se tomaría un valor de 0. Y 1 entre 0 pues es un límite hacia el infinito. Entonces cuando x valga 2, la gráfica se tiene que ir hacia el infinito positivo en el eje de las y. ¿En qué gráfica sucede esto? Que en el número 2 se va hacia el límite positivo, es decir, hacia arriba en el eje de las y. Únicamente es en la gráfica B. Todas las demás gráficas, cuando pasan por el punto 2, por ejemplo, la gráfica D ni siquiera está definido. Pero en el inciso B de la gráfica B, aquí te marca claramente cómo se va hasta el infinito y de ahí regresa y de hecho ni siquiera se puede mostrar gráficamente. Entonces el límite 3 está relacionado con la gráfica B. La única opción que nos da, el único inciso que nos da esta opción es el inciso B, porque 3 está relacionado con B y podemos eliminar a todos los demás. Entonces, únicamente con encontrar una relación en este tipo de ejercicios puedes encontrar la respuesta correcta. Evidentemente, si te pones a analizar todos los demás, te darás cuenta que 1 corresponde con la gráfica A, que 2 corresponde con el inciso C y que 4 corresponde con el inciso D. Pero bueno, eso lo puedes hacer como ejercicio únicamente para repasar. Pero para encontrar la respuesta correcta, esto es lo que te recomiendo. Revisa cuál es la respuesta que puedes identificar inmediatamente para que únicamente con el mínimo esfuerzo encuentres el resultado correcto, que en este caso es el inciso B. Vamos a responder el ejercicio 27 que nos pide responder a esta pregunta. ¿En qué puntos la siguiente función no es continua? Entonces primero vamos a hacer el esquema de esta gráfica. Tenemos el eje X, luego tenemos el eje Y y vamos a graficar la función f de X, que nos está diciendo que cuando X es mayor o igual a 0, entonces a partir de aquí y hacia acá, todo esto, la función f de X toma en el eje Y, porque recuerda que esto es igual a Y, en el eje Y toma el valor de menos 1. Entonces menos 1 sería más o menos aquí. Así que la función empezaría aquí y sería así. Esto sería f de X cuando X es mayor o igual a 0. Pero ¿qué sucede cuando X es menor que 0? Entonces la función f de X toma el valor de 1, que sería más o menos aquí, y sería hacia este lado cuando X es menor que 0. Entonces la pregunta es: ¿en qué puntos la función
no es continua. Evidentemente hay algo interesante que comentar cuando x es igual a 0. Pues resulta que cuando la gráfica está de este lado, 0 no está definido, porque no lo incluye, porque la desigualdad es estrictamente menor que 0. Entonces de este lado 0 no está definido, solo está definido para la mitad de la gráfica, que la mitad que sí incluye a x mayor o igual que 0, que es cuando vale menos 1. Entonces para el punto 0 la gráfica no está completamente definida, la función no está completamente definida. Entonces solo en 0 es el único punto en el que la función no es continua porque no está definida. Aquí hay un quiebre y no es continua en este punto. Así que el inciso correcto es el inciso A. Respondamos al siguiente ejercicio que nos pide responder a la pregunta: ¿cuál de las siguientes gráficas no pertenece a una función continua en el intervalo 1,3? Es un intervalo abierto porque está expresado con paréntesis, así que ni el 1 ni el 3 están dentro del intervalo que vamos a considerar. Entonces fíjate, nos están hablando del intervalo que empieza en 1 y que termina en 3. Y una función es continua siempre y cuando todos los puntos de la gráfica que pertenecen a este intervalo sean continuos, no haya ningún quiebre. Entonces tanto en el inciso B sucede, como en el inciso C, como en el inciso D, pero esto no sucede obviamente en el inciso A, porque aquí hay un quiebre en un valor entre 2 y 3 que está dentro del intervalo. Entonces no es continua en este valor que pertenece al intervalo, por lo tanto esto no pertenece a una función continua. Así que el inciso correcto en este caso es el inciso A. Respondamos al ejercicio 29 y nos pide que la función f de x definida en 0,1 es continua en f de x que es igual a 1 si x es racional e igual a menos 1 si x es irracional. Entonces basta con identificar estos términos racional y irracional para saber que la función no es continua en ningún punto, y es por lo siguiente: recuerda que en el conjunto de los reales tenemos el conjunto de los racionales y de los irracionales. Estos dos conjuntos no se contienen uno a otro, sino que son dos conjuntos completamente distintos que están envueltos en el conjunto de los números reales. Así que los números racionales e irracionales son completamente distintos, no están incluidos uno en el otro. Entonces fíjate, si nosotros tuviéramos una gráfica de esta función x y y, donde tenemos el valor menos 1 y el valor 1, no podríamos definir una gráfica específica, porque entre el valor 0 y el valor 1, por cada número racional hay siempre números irracionales a sus lados, por algo que se llama la propiedad de la densidad de los irracionales. Entonces no podemos hablar de que esta función esté definida en algún punto o que sea continua en algún punto, de manera que en ningún punto la función f de x es continua. Esto corresponde al inciso A, y esto es únicamente porque estamos hablando del conjunto de los racionales y los irracionales que no están incluidos uno en el otro. Respondamos al ejercicio 30 que nos pide el valor del límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h para f de x igual a 1 entre x. Ahora recuerda que este límite, tal cual, así como lo estás viendo, es el límite, es la definición en la notación de límites para la derivada, es decir, f de f' de x, o sea, la derivada de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Así se define la derivada de una función f de x, pero con la notación de límites. Entonces lo que nos están pidiendo realmente es calcular la derivada de f de x, o sea, f' de x, es decir, la derivada de 1 entre x. Y bueno, esto es igual a
x a la menos 1. La derivada de x a la menos 1 aplicando las leyes de los exponentes. Entonces recuerda que la derivada de x a la n, de cualquier función x a la n, es n por x a la n menos 1, y así se calcula cualquier derivada. En este caso, n es igual a menos 1. Entonces tendríamos x a la menos 1, la derivada pues es igual a menos 1 por x a la menos 1 menos 1, pues esto es igual a menos x a la menos 2. Y transformando otra vez con la ayuda de las leyes de los exponentes, tendremos que esto es igual a menos 1 entre x al cuadrado, porque por tener un exponente negativo es como si lo tuviera positivo pero en el lugar del denominador. Entonces la derivada de f de x es igual a menos 1 entre x al cuadrado, que corresponde al inciso B, y esa es la respuesta correcta al ejercicio.